En Oriente se afirma que la mujer Kali es prostituta, pero naturalmente la palabra prostituta alude allí a otro sentido diferente al de comercio sexual por dinero, que se le otorga en Occidente. Hay allí un concepto desconocido en Occidente de prostituta sagrada para definir a cierta clase de sacerdotisas que en determinadas fechas ofician la iniciación diksha tántrica de los sadakas practicando el maituna. Pero tales sacerdotisas, aunque copulan con distintos hombres en cada iniciación, no lo hacen por dinero, placer o cualquier otro motivo de interés material, sino por el objetivo religioso de representar a la esposa de Shiva durante las bodas mágicas celebradas en los chakras del Sadaka. Lo que se desconoce en Occidente es que la prostitución sagrada no es simplemente una práctica que puede enseñarse y aprenderse por cualquier mujer, sino que los gurúes seleccionan especialmente a las mujeres que van a tomar el sacerdocio para detectar con exactitud a la mujer Kali. Es tan desconocido este tema que a mucha gente le cuesta aceptar el hecho de que un iniciado Kaula pueda saber si una mujer tiene condiciones para ser una prostituta sagrada con solo observar los ojos, aun si se trata de una niña. La incomprensión que produce este tema demuestra la diferencia tremenda que existe entre la mentalidad occidental y la oriental, con desventajas esotéricas para la primera. Lo de observar sus ojos no se trata de un eufemismo, sino de una verdad literalmente transcripta, pues en los ojos de la mujer Kali hay grabado un signo de muerte. Quien no sepa leer este signo, especialmente el Sadaka occidental, deberá distinguir a la mujer Kali, según ya dijimos, por su conducta sexual. ¿Cómo? Porque hay algo especial en su conducta sexual que no posee la mujer Eva y que se explica perfectamente con el concepto oriental de prostituta sagrada. En efecto, la mujer Kali es prostituta, pero esta palabra no alude al comercio carnal, sino a una actitud particular hacia el semen del hombre que solo poseen ellas y que en Occidente es muy característico de las verdaderas prostitutas, las que hacen el amor por dinero según reza el lugar común, pero que de ningún modo es excluyente de las mujeres públicas, sino que se da también con mucha frecuencia entre las mujeres honestas, es decir, aquellas que copulan tanto más que las rameras, pero no lo hacen por dinero. Sea como fuere, lo importante es que la mujer Kali muestra una actitud particular hacia el semen del hombre que la caracteriza, que es innata, es decir, no se adquiere por aprendizaje y que puede anticiparse si se sabe leer el signo de muerte que está grabado en sus ojos. Expresaremos sintéticamente cuál es tal actitud, pero habrá que reflexionar mucho sobre ello, pues hay aquí encubierta una de las claves del misterio de amor. La mujer Kali es aquella que intentará arrancar por cualquier medio el semen del hombre. A raíz de esta característica es que los sadakas orientales deben someterse a una rigurosa preparación física y mental para controlar la eyaculación seminal durante el maituna. No se trata solo de retención seminal y de invertir el sentido del orgasmo, sino de superar toda poderosa fuerza de voluntad que la mujer Kali aplica para apoderarse del semen y exteriorizarlo en el mundo. Para completar el concepto hay que ver en la actitud de la mujer Kali una disociación del placer y la función sexual. El placer no suele ser para ella la culminación del acto sexual,
una especie de recompensa para una gimnasia bien hecha, sino que por el contrario existe una eterna insatisfacción en la mujer Kali que constituye uno de los móviles de su prostitución. No es que la mujer Kali no experimente el placer del orgasmo, su insatisfacción no tiene origen fisiológico, sino psicológico, y hasta nos atreveríamos a decir espiritual, si supiéramos que no seríamos malentendidos y que se sabe de qué clase de mujer estamos hablando. De cuanto hemos dicho sobre la mujer Kali será en la disociación del placer en donde deberá buscarse la diferencia fundamental con la mujer Eva. Esta plantea como principal objetivo del sexo la búsqueda del placer y jamás se le ocurrirá, como no sea circunstancialmente o por alguna perversión, provocar nada en el hombre y mucho menos abrigar en todo momento la intención de arrancar su semen. Por consiguiente, la mujer Eva suele entregarse al acto sexual de una manera totalmente pasiva, esperando recibir el placer. La mujer Kali, por el contrario, es totalmente activa y transcurre con lucidez el Maituna intentando provocar el orgasmo masculino. Estas actitudes, pasiva y activa, de Eva y Kali, se relacionan con ciertos mitos antiguos que los hebreos expurgaron de los relatos del Génesis, relatos de origen atlante que Moisés recogiera en Egipto antes de la censura. El Génesis narraba la historia de Adán en el paraíso, haciendo mención de dos mujeres que fueron sus esposas. La primera, Lilith, cuyo mágico nombre desapareció completamente de la Biblia, pero que aún se conserva en numerosos midrash hebreos, y la segunda, Eva, a quien el Génesis atribuye una participación fundamental en la caída de Adán, llamada sugestivamente Madre de todos los mortales. ¿Qué ocurrió con Lilith, la primera esposa de Adán? Robert Graves, luego de investigar junto al rabino Rafael Patai cientos de midrash y documentos de la tradición judía, ha recopilado los más importantes mitos en su libro Los mitos hebreos. Allí leemos lo siguiente como respuesta. Adán y Lilith nunca encontraron la paz juntos, pues cuando él quería acostarse con ella, Lilith consideraba ofensiva la postura recostada que él exigía. ¿Por qué he de acostarme debajo de ti?, preguntaba. Yo también fui hecha con polvo y por consiguiente soy tu igual. Como Adán trató de obligarlo a obedecer por la fuerza, Lilith, airada, pronunció el nombre mágico de Dios, se elevó en el aire y le abandonó. Luego, en otro mito, se explica que Dios creó una segunda esposa para Adán, Eva, empleando una costilla o la cola, tal como ha quedado escrito finalmente en el Génesis. De lo que no caben dudas es que el mito anterior, que algún día fue considerado una verdad tan cierta como los restantes relatos de la Biblia, tiene miles de años de antigüedad y que debe de registrar, como todo mito, un origen trascendente, una alusión a alguna verdad primigenia. En este sentido, no debe extrañar que Lilith, luego de su huida del paraíso, pasase a convertirse en una figura demoníaca, un demonio de lujuria según las tradiciones del Medio Oriente, especialmente árabes, judías, asirio-babilonias y sumerias, pues ya lo hemos dicho, Lilith en el mundo es Kali. No es nuestra intención desentrañar el mito antes apuntado, solo queremos destacar que desde hace miles de años, mucho antes que existiera el tantrismo, ya se sabía que la mujer Kali desempeña un papel activo durante el acto sexual y que exige para ello una postura determinada.
y por eso el sadhaka occidental no tiene necesidad de estudiar el Kama Sutra para establecer su posición durante el Maituna. La mujer abajo en actitud pasiva corresponde al tipo Eva y la mujer arriba de rodillas en actitud activa expresa claramente al tipo Kali. El sadhaka occidental que decida plantear el quinto desafío tiene que estar preparado mentalmente para recibir a Kali. Ni por un instante puede pensar en obtener placer del Maituna y por el contrario tratará de envolverse de un clima de sagrada expectación. La mujer Kali, ya lo advertimos, puede no ser agradable, especialmente si ha sido localizada en el mundo de la prostitución, pero es inevitable que así ocurra debido al misterio de amor. La mujer Kali, que es capaz de revelar a Kali, representa también el Kali Yuga y por eso su fealdad será tanto más terrible cuanto más cerca se halle una sociedad del fin del Kali Yuga, es decir, cuanto más profundamente nos internemos en el espíritu de Occidente. Este es el mensaje hiperbóreo que contiene la denominación Edad Kali, del que hablamos en otro inciso. La mujer Kali demuestra una actitud especial hacia el semen del hombre que, según dijimos, es característica de una prostituta. Podemos extraer ciertas conclusiones de esta afirmación que nos permitirán acercarnos simbólicamente a la negra Kali. En primer lugar, la mujer Kali como prostituta no copula para procrear y de ese modo corresponde a la figura de Kali, quien, por ser el reflejo exterior de Lilith, representa al espíritu femenino hiperbóreo, el cual no posee el sexo asociado con una función reproductora. Por eso existe un signo de muerte en los ojos de la mujer Kali, porque su vientre infecundo constituye la sepultura de la semilla humana. Ella pretende arrancar la semilla y depositarla en su vientre, pero no desea que la misma fructifique. Esa es la actitud luciférica de las mujeres Kali o Lilith. Ella no desea hijos, si los tiene son no queridos y seguramente vienen marcados por la fatalidad. Tampoco desea el placer como la mujer Eva, y si accede al Maituna quizá lo haga por otros motivos, tales como el dinero, la curiosidad o la intriga. Tampoco desea ser amada, aunque suele aceptar los festejos de sus admiradores, quienes generalmente ignoran la peligrosidad de la mujer Kali. Ella destruirá sin piedad al imbécil que se atreva a amarla con el corazón. Por el contrario, la mujer Eva se entrega al amor y al sexo con la misma inconsciencia, jugando un papel pasivo y secundario. En su vientre fértil, la semilla fructifica y produce hijos de la carne, pero lo más importante es que la mujer Eva es madre, representa la madre cósmica, el arquetipo femenino de la Shakti emanado por la mente del demiurgo y por eso expresa el mismo carácter fijador de la Kundalini Shakti. Cuando el hombre corriente asocia su vida a la de una mujer Eva, prácticamente cesa la evolución de su arquetipo familiar, pues queda fijado en el punto de desarrollo alcanzado hasta el momento en que se celebran las bodas de la carne. A partir de allí se produce un proceso de perfeccionamiento de las estructuras culturales que puede dar la sensación de que existe un verdadero progreso, pero solo se trata de la percepción de los despliegues que realiza la persona a partir del nivel fijado. La mujer Eva, por ser madre, fija a su esposo en un determinado nivel evolutivo del arquetipo familiar, pero ello no preocupa a nadie, pues la gente, por temor, no desea progresar demasiado en el desarrollo del arquetipo, prefiriendo en cambio
mantenerse dentro de los límites formales a que lo ciñe la mirada de su mujer de carne. La mujer Kali manifiesta una particular predilección por destruir la obra de la mujer Eva, a quien desprecia empleando para ello el poder de su signo de muerte. Ella dispone de los medios para encantar al buen esposo y alejarlo del círculo fijador de su matrimonio de la carne, dando a éste la posibilidad de renacer, es decir, de comenzar a vivir otra historia, liberado ya de la influencia fijadora de la mujer de carne. Pero no bien ha conseguido su objetivo, la mujer Kali rompe el hechizo y abandona como hiciera Lilith con Adán, Alviri ha perdido quien, si es fuerte, podrá sobreponerse y aprovechará la oportunidad de volver a vivir, o si es pusilánime, se arrastrará nuevamente buscando la protección materna y fijadora de la mujer Eva. Hay que entender aquí que solo aquellos viryas perdidos que poseen alguna posibilidad de orientarse son seducidos por mujeres Kali, lo que constituye en cierto modo un privilegio, aunque toda una vida burguesa y placentera pueda quedar destruida. En síntesis, luego que la mujer Kali haya liberado al virya de la telaraña de la mujer Eva, éste quedará librado a sus propias fuerzas, y entonces el que sea como águila volará y depredará, y el que sea como gusano se arrastrará y será devorado. El misterio de la mujer Kali es profundo y en muchos aspectos insondable, opaco a las indagaciones meramente intelectuales. Para saber de ella lo mejor es enfrentarse al misterio viviente de su persona y buscar allí, en las negruras del abismo, la revelación de la verdad. Cada uno así recogerá aquella parte del misterio que le corresponda según la pureza de su sangre, y si ese contacto personal con la mujer Kali de entre la inmundicia de su prostitución se ve surgir la horrible figura de la antigua diosa, entonces sí, prácticamente quedará demostrado que la indagación no era en vano, que no se trataba de un capricho cultural, sino de un grito que brotaba del río de la sangre pura. Después de la visión de locura, el virya ya nunca volverá a ser el mismo, efecto que no podrá lograr ningún comentario literario o explicación intelectual. Por eso resulta fútil y hasta cierto punto sacrílego comentar, como lo venimos haciendo, algunos aspectos, por más exotéricos que ellos sean, del misterio de amor. Estamos persuadidos de antemano de que la verdad esotérica permanecerá siempre oculta detrás de los símbolos, de tal modo que nuestra intención es simplemente aproximar al misterio para que éste, cual masa gravitatoria, atraiga con fuerza irresistible la conciencia del virya. No ha sido otro el criterio con que hemos tratado el ritual de los 5 desafíos, intentando inducir intuiciones que revelan el terrible misterio de amor, cuya esencia esotérica está más allá, mucho más allá de las palabras y los símbolos. Ahora nos toca completar la descripción del 5.º desafío, a donde se resumirán y cobrarán sentido los comentarios y explicaciones previos, y no parece ocioso agregar una última advertencia. Hay que tener presente que nadie puede exponer efectivamente los estados psicológicos de una experiencia iniciática. Lo más que se puede pretender en ese sentido es mostrar los pasos concretos y aludir a los símbolos fundamentales. Lo que haremos entonces será enseñar una fórmula para la iniciación tántrica occidental.
pero esta fórmula que seguirá paso a paso Elviria Mengano solo será desentrañada por quien haya transitado el camino previo desde la prueba de familia hasta el quinto desafío y posea un corazón duro y frío como el monte Kailas. Por el contrario, desalentamos de efectuar estas prácticas a todo aquel que no reúna las condiciones exigidas. En el destino del guerrero existen ciertos momentos particulares durante los cuales los antiguos símbolos arquetípicos cobran vida y se insertan dramáticamente en su trama. El aprendizaje, las pruebas, el bautismo de sangre o fuego, el combate, la batalla, la derrota, el premio y el castigo, la muerte, etc., son todos hitos repetidos 1000 veces en circunstancias semejantes por otros guerreros, y en cada uno de tales momentos el guerrero experimenta un estado de ánimo característico, especialmente relacionado con los símbolos concretos de que se compone la estructura de los hechos. Mengano, que es un guerrero experto, ya ha conocido las alegrías del triunfo, la paciencia del sitiador y la desesperación del sitiado, el fervor de la batalla, el dolor de perder un camarada, la sorpresa de la traición y los 1000 sentimientos del amor. En el guerrero todos los estados de ánimo descansan en el valor, sin llegar jamás a traspasarlo, pero el valor requerido para plantear el quinto desafío es más grande que el necesario para afrontar cualquier otra instancia del destino del guerrero. Aún la lucha cuerpo a cuerpo contra un feroz enemigo que intenta cobrarse la vida. No debe, pues, engañar a nadie si declaramos que el estado de ánimo de Mengano es de una serena expectación, de una disposición casi religiosa frente a la inminencia del misterio. Bajo la serenidad de las aguas del alma subyace el fondo de acero de un valor inclaudicable, imprescindible por otra parte cuando se ha decidido resolver el misterio de amor por la vía del tantrismo. Quien no conoce la espera del amor no podrá comprender cuál es el estado de ánimo que debe guardar el sadhaka al plantear el quinto desafío. En Oriente, para salvar tal dificultad, se exige adorar a la diosa, descubriéndola en la Shakti, es decir, en la Yogini. Pero esta admirationis sacra es menos conocida aún en Occidente. Por eso quizá convenga aclarar que durante la espera del amor se experimenta un afecto púdico y casto, como el amor a la hermana o a la novia, que no puede teñirse ni por un instante con el fuego de una pasión cuyo origen sea el deseo de poseer físicamente a la mujer. A esta última pasión la llamamos animal, propia de la naturaleza pasú. Para comprender por qué es necesaria la disposición de ánimo, consideremos la siguiente alegoría. El sadhaka está en el caso de aquel que ha extraviado una preciosa alhaja, recuerdo de sus antepasados, de la cual ha ignorado durante mucho tiempo su paradero. De pronto un día descubre que la misma había permanecido desde entonces hundida en el cieno de un fétido pantano. Rescatarla no parece tarea difícil, sin embargo es necesario prepararse anímicamente para superar la náusea que sobrevendrá al entrar en contacto con la misma. Si se actúa prevenido, será posible vencer la aprensión. Para eso se requiere mucho valor y decisión. Supongamos ahora que se ha conseguido rescatar la joya. Entre las manos enlodadas ella no brilla. Es preciso lavar con agua limpia, purificar, bautizar, quitar el barro, borrar las manchas antes de gozar de nuevo su belleza. Recién, solo recién será reconocida como la alhaja perdida y sobrevendrá la alegría del reencuentro.
De análoga manera de predisponerse el Sadaka para buscar a Kali, la joya enlodada en la ciénaga de la mujer Kali, y habrá que contar con mucho valor y decisión y con un afecto púdico y casto para superar su náusea. Es el quinto desafío más que en ninguna otra vía iniciática a donde el misterio de la muerte es más patente. Enfrentarse a Kali significa la muerte o la locura, que es otra clase de muerte, pero de esta muerte es posible resucitar, renacer de inmediato, porque la resolución de su misterio, la gnosis, sitúa al Sadaka más allá de su alcance, tornándolo inmortal. De allí la necesidad del valor y del pudor. El valor es necesario para vencer al pudor de la muerte, que es terror. Como bien dice el Judas de Lanza del Basto al contemplar la carroña: la atención de ti, muerte, nos devoraría a todos enseguida si la naturaleza no hubiese erigido en torno de toda voluptuosidad el muro del pudor. El pudor de ti, muerte, es terror, y raros son quienes lo fuerzan. Tu placer es abismo. Valor para vencer el pudor, al pudor de la muerte, que es terror, y casta expectación para vencer a las pasiones animales, son los dos aspectos esenciales de la espera del amor. Pero tras la espera sobreviene el amor, que en la alegoría se simboliza con la alegría del reencuentro, al contemplar a la alhaja perdida, limpia de toda inmundicia, es decir, al Lilith bajo el velo terrible de Kali. Este amor es diferente del amor y hasta diríamos contrario a él. Cuando se posee el amor, ya no es posible sentir amor por nada ni por nadie. El amor es siempre hacia algo, requiere un objeto de referencia y, como toda relación, depende directamente de la estructura cultural, que es quien determina en las distintas épocas y lugares su forma característica. El amor se haya determinado formalmente por la moral, es decir, por las costumbres. El amor, por el contrario, no registró objeto alguno de referencia, pues es sujeto de sí mismo y solo es posible experimentarlo cuando se ha encontrado a Kali y se han celebrado las bodas mágicas, alcanzándose la individuación absoluta. El amor es también, como el Graal, un reflejo del origen, pero un reflejo proyectado sobre el yo. El amor es entonces la intuición del Vril. Nada eterno liga a quien ha alcanzado la felicidad eterna del amor, y por eso, por carecer de amor hacia los objetos externos, los gnósticos son temidos e indefectiblemente perseguidos por la sinarquía. Es que el amor, según dijimos, es contrario al amor, pero no opuesto a él. Sin embargo, esta diferencia no suele advertirse y se considera sin más al amor como opuesto al amor. Pero lo opuesto al amor es concretamente el odio, y de allí la identificación entre el amor y el odio, que no constituye más que un disparate malintencionado. Los SS de la Orden Negra, por ejemplo, que recibían la iniciación de amor y manifestaban una falta total de amor por las cosas del mundo, fueron calificados de filósofos del odio por los panegiristas de la sinarquía. Naturalmente que nosotros opinamos que si ser valeroso y duro, pero a la vez bello como un dios, y despreciar la miserable obra del demiurgo es sustentar una filosofía de odio, nos declaramos partidarios de tal filosofía. De cualquier manera, no podemos amar lo que ama el Pasú, y seguramente amamos lo que él odia. El Sadaka Mengano, antiguo guerrero, ha bebido ya el vino de la sangre pura, ha comido la carne, el pescado y el cereal, y ha meditado profundamente sobre el sentido esotérico de esos desafíos. Y como producto de tales meditaciones, se ha predispuesto anímicamente para esperar el amor,
Veamos a continuación la fórmula tántrica que emplea Mengano al plantear el quinto desafío. Con una mujer Kali, que es también una verdadera prostituta, ha pactado por una suma de dinero su participación en el Maituna y la ha conducido para ello a un ambiente adecuado, es decir, a un lugar a donde es posible tomar un baño y yacer desnudos el tiempo que fuese necesario. No existe ningún afecto entre Mengano y la mujer Kali, pero este no ha cesado de agasajarla y halagarla desde el mismo momento en que cerraron el trato, festejando su belleza y colmándola de regalos, símbolos, flores, perfumes, pulseras, cosméticos, etc. Y también prometiendo futuros encuentros en los cuales su generosidad será aún mayor. Mengano procura con tal insólita conducta crear la sensación de ser inexperto o tonto para provocar a la mujer Kali, en la mujer Kali la codicia, la vanidad y el desprecio, y evitar definitivamente la posibilidad de que surja en ella algún afecto positivo. Mientras la mujer Kali aguarda desnuda sobre el lecho, regalándose con la idea de desplumar al incauto Sadaka, este toma un baño durante el cual intensifica el estado de ánimo de espera del amor que ya hemos definido. Antes de abandonar el baño, Mengano repasa los trozos del arquetipo familiar, sutano, montano, vellano, etc., asegurándose de que esté completo en su interior cuando percibe la inequívoca sensación de que el caudal de su río se ha multiplicado. Recién entonces ingresa al recinto de la mujer Kali. Los ojos del gnóstico atraviesan las ilusiones del mundo para ver otras realidades que subyacen más allá de los velos culturales, es decir, más allá de la estrategia del gran engañador. Pero esa mirada trae a la conciencia imágenes dramáticas que revelan la presencia del demiurgo en cada átomo de materia. Ya no será posible para el gnóstico contemplar a la naturaleza como paisaje, pues el proceso de los arquetipos psicoideos que lo sostienen se desarrolla ante su aguda vista. Por eso, al observar a la mujer Kali desnuda sobre el lecho, el sadaka no puede dejar de pensar en la ciénaga que oculta bajo inmundo lodo a la joya extraviada en el pasado. Oh negruras del cuerpo y del alma, ¿en qué profundidades hallaremos la luz de la verdad olvidada? En ese cuerpo prostituido, tras esa voluntad degradada, bajo esa belleza carnal que se esfuma mostrando la corrupción en que se apoya. Allí, ved todos, se oculta la diosa de la muerte. Hasta ella llegamos para amarla y superar la miseria de la vida. Oh Lucifer, danos la fuerza de tu rayo verde para resistir la visión del negro rostro. Solo así podremos devolver al mundo las manzanas de la traición primordial. Y solo así, oh Lucifer, podremos reencontrar a Lilith y desposarla para reemprender luego, ya transmutados, el sendero inmerso que nos llevará hasta tu ejército de héroes inmortales. La contemplación de la mujer Kali para aquel que se ha dispuesto a esperar el amor produce una admiracionis sacra, una experiencia de trascendencia suprema, pero no es posible extenderse más que unos instantes en ella. El sadaka Mengano se sitúa junto a la mujer Kali y se entretiene unos minutos en un juego erótico que consiste en tocar repitiendo interiormente ciertos mantras, sus zonas erógenas. El propósito de este ejercicio no es excitar a la mujer Kali, posibilidad remota de lograr en una profesional del sexo, sino ganar su confianza para la solicitud del beso negro.
Antes de explicar de qué se trata, conviene advertir nuevamente que la mujer Kali intentará arrancar el semen del Sadaka por cualquier medio, lo cual constituye un peligro durante los juegos eróticos previos, que puede hacer fracasar el sadhana. Por eso se exige una gran concentración, no solamente en la retención seminal, sino en el estado anímico, púdico y casto, que evitará el ser dominado por pasiones animales. El sadaka mengano se ha vuelto de espaldas para que la mujer Kali le administre el beso negro a unas 2 pulgadas por arriba del ano, y mientras ella lo hace, conteniendo la respiración y dirigiendo la conciencia hacia el huevo a donde duerme Kundalini Shakti, pronuncia el mantra Lilith. Esta es la primera llamada a Lilith. Luego del beso negro debe comenzar el Maituna. Para ello el sadaka se acuesta con el lingam hacia arriba y solicita a la mujer Kali que se coloque en la posición de Lilith, es decir, de rodillas, sentada sobre su cuerpo, y que se mantenga así. En esta primera parte del Maituna, el lingam debe permanecer introducido en el yoni sin que los cuerpos se muevan durante un tiempo bastante largo. Las manos del sadaka al menos en algún momento tocan los senos de la mujer Kali, pero luego las coloca con el mudra del puño sobre su ombligo. Es en este momento cuando la suerte del sadhana está en juego y el éxito de la iniciación tántrica depende solamente de la pureza sanguínea del sadaka. Entrecerrando los párpados, pero no lo bastante como para no ver a través de ellos, y tratando de que la mujer Kali no logre advertir si es observada, Mengano efectúa entonces uno de los pasos más delicados de su fórmula. Juega a ser río, identifica su conciencia con la corriente líquida y pronto se siente correr deslizándose por un canal convertido en rumoroso arroyo. Hay que señalar que esta experiencia falla si solo se ve el río y no se experimenta ser río. Por el contrario, es necesario que la conciencia sea líquida y se derrame inversamente por un cauce que tiene cada vez mayor pendiente. Primero, Mengano fue un arroyo de agua cristalina que corría alegremente por un canal de orillas bajas. Su yo estaba en todas partes, pero principalmente en la superficie, contemplando plácidamente cómo quedaban atrás los campos cubiertos de gramilla que se alternaban cada tanto con negros bosques de árboles centenarios, y de pronto, al rodear la ladera de un monte polícromo, entre remolinos de protesta y salpicaduras de alegría, la confluencia de otro cauce vino a sumar más caudal a la corriente del Mengano. En poco tiempo, tras varias confluencias semejantes, Mengano se sintió río caudaloso que avanzaba con arrogancia por un valle de colinas bajas recortadas nítidamente contra un cielo celeste sin matices. Los sauces, inclinados perezosamente, se complacían en acariciar con sus ramas las aguas ya no tan limpias, pero cada vez más violentas y rugientes. Se sucedieron incontables días y noches mientras el río Mengano, ya muy torrentoso, continuaba ascendiendo los antiguos cauces, volcándose en fragorosas cascadas, golpeando con tenacidad las rocas de las orillas, arrancando a veces los débiles árboles y sintiendo que el sol calentaba su caudal para llevarse el agua que luego devolvía la refrescante lluvia. A medida que se sumaban los caudales afluentes, las aguas del Mengano se tornaban cada vez más vivas. Ya no se trataba solo de peces, reptiles, crustáceos, camalotes, helechos y victorias regias. Todo un universo de criaturas vivientes
habitaba y se nutría del río de conciencia. La mayoría de tales seres eran desconocidos hasta entonces para la asombrada mirada de Mengano, quien por primera vez comprendía lo que es un objeto símbolo viviente. Hay ciertos órganos en el cuerpo humano que la cultura nos asegura son comunes a todos los hombres y de los cuales sospechamos su existencia en nuestro cuerpo, pero a los que no podemos ver jamás a menos que practiquemos nuestra propia disección, de la misma manera como si de pronto pudiésemos tomar conciencia de esos órganos de los cuales poseíamos solo oscuras intuiciones. Así fue el descubrimiento que hizo Mengano de aquellos símbolos vivientes que eran tan suyos como los órganos de su cuerpo y que habían permanecido hasta entonces indiferenciados como estos. Y por eso, mientras fluía caudaloso por un país de altas montañas nevadas y temibles ventiscas, era consciente de la abrumadora multiplicidad de sí mismo y lloraba unas lágrimas salobres que se hundían en las profundidades de su conciencia líquida. Los ríos afluentes se presentaban cada vez más espaciados hasta que desaparecieron por completo. Para entonces Mengano se había transformado en un río muy ancho y torrentoso que aún corría rugiente entre montañas colmadas de nieve y glaciares perezosos que descargaban en el agua sus témpanos helados. Pronto las cadenas montañosas que se abrían a ambos lados del río Mengano se fueron distanciando entre sí, dejando libre el espacio de un gran valle. El ancho del río también creció, aunque disminuyó la profundidad y sus aguas se difundieron bruscamente en un enorme estuario, cuya boca parecía conectarse con un mar de tamaño inconmensurable. Pero no era un mar, sino otro río de caudal inmenso al que Mengano reconoció inmediatamente como el río Villano, la corriente hiperbórea de la sangre pura que conduce adverso flumine hacia el origen extraterrestre de su estirpe. Cuando la conciencia fluyente que era el río Mengano desembocó en el río Villano, experimentó en un instante ese milagro que se llama expansión gnóstica, como si una enorme gota de aceite se extendiese sobre el agua en todas direcciones. Así se expandía gnósticamente la conciencia de Mengano, y una nueva e infinita multiplicidad de objetos, símbolos vivientes se incorporaba a su conciencia, emergiendo de las aguas recién descubiertas. La locura, pensó Mengano, consistía sin dudas en dejarse absorber por el caudal de aquel río fabuloso, y realmente solo el entrenamiento previo, su valor sin límites y el estado de ánimo que aún conservaba de espera del amor lo estaban salvando de perderse en la inconsciencia de aquellas aguas oscuras e impenetrables, pero bullentes de vida manifestada. Porque el río de la herencia hiperbórea era un hervidero espantoso de símbolos vivientes y de toda clase de objetos ya flotando, ya hundidos, que demostraban su demencial opulencia. Había allí, por ejemplo, islas habitadas por antepasados muertos, quienes saludaban con gritos vehementes el paso inverso de la conciencia líquida, y antiguas ciudades sumergidas y barcos de 1000 épocas distintas navegando con rumbo incierto, y animales desconocidos o quizá inexistentes, e infinitas maravillas más que resultaría imposible describir. La expansión gnóstica llevó a Mengano a descubrir un mundo nuevo,
pero ese mundo era el de la locura primordial que sobrevino tras la traición de los Idas y la caída del espíritu. A partir de allí ya no podría volver sin caer nuevamente en la confusión, pues el hervidero espantoso que iba quedando atrás le cortaría el paso modificando el cauce por el que arribara el río Villano, o abriendo otros cauces que solo serían canales sin salida. De hecho, Mengano era consciente que el estuario y las montañas paralelas ya no existían más y que de volver atrás solo haría el extravío de la locura. Pero tan nefasta posibilidad no preocupaba a Mengano, pues su decisión de seguir hasta el fin era inclaudicable y además su voluntad se veía gnósticamente fortificada a medida que la corriente ancestral lo acercaba al origen del misterio. Mengano a esa altura del trayecto había notado que el manto de una penumbra creciente lo iba cubriendo a medida que avanzaba. Pronto comprendió que las aguas del río Hiperbóreo corrían por el fondo de un monstruoso y profundo cañón excavado en la negra roca luego de una erosión fluvial de millones de años cuyas altísimas paredes impedían la llegada de la luz. Pero la penumbra se iba tornando aún mayor debido a que el cañón se estrechaba permanentemente hasta que al fin se convirtió en una afilada garganta por la que el agua corría gorgoteando, y entonces sí la oscuridad fue total. Las tenebrosas profundidades de la garganta por la cual se deslizaba le impidieron advertir con tiempo que aquel cauce iba a morir contra la ladera de una montaña colosal, teñida de un maravilloso color dorado. Por eso solo pudo tener de ella una visión fugaz antes de verse precipitado en sus entrañas al derramarse la totalidad del caudal por una aterradora grieta con forma de yoni. Aunque las aguas con ciencia líquida llenaban completamente la capacidad del túnel de piedra, Mengano presentía de alguna manera misteriosa un bramido lejano que por momentos era semejante a un aullido desgarrador y le hacía pensar en una bestia malherida. Llevaba bastante tiempo circulando por el interior de la montaña dorada y como el caudal era muy fuerte, cabía suponer que si aún no la había atravesado, su diámetro debía ser excepcionalmente grande, cualidad que provocaba la admiración de Mengano. Pronto el estruendo fue ensordecedor y quedó en claro que no había ninguna bestia malherida, sino que el bramido lo producían las aguas al caer a profundidades aún más oscuras y terribles. Y la titánica cascada también consumió la conciencia líquida de Mengano, y éste, al caer irremediablemente hacia el abismo, también rugía y bramaba, presa de una furia berserkir. Luego de tan atroz y estrepitosa caída, sobrevino una súbita quietud que Mengano recién pudo apreciar cuando consiguió sobreponerse a la violencia del salto y al terror del abismo. Maravillado comprendió que las aguas del río Hiperbóreo alimentaban un lago ubicado en el interior de la montaña dorada, en el centro de una enorme caverna cuyas dimensiones no se atrevía a imaginar. Una suave penumbra crepuscular, procedente al parecer de una fosforescencia de las rocas, contribuía a acrecentar aquel mágico clima de paz y serenidad. De tener un rostro humano, Mengano hubiese sonreído, pero su alegría por haber llegado hasta allí, después de recorrer tanta distancia, se manifestaba igualmente en esa suave ondulación que agitaba la superficie del lago y que era en cierto modo una sonrisa acuática. Perdida la noción del tiempo, hubiese podido permanecer indefinidamente allí con la conciencia
difundida en un suave remanso que acariciaba las orillas rocosas y recibía en su superficie el reflejo esfumado de la caverna crepuscular. Sí, habría permanecido mucho tiempo así como un estanque de conciencia, si un movimiento en el reflejo no hubiese atraído bruscamente su atención. Algo se había movido sobre un sector menos iluminado de la orilla, y Mengano, que había creído estar solo, se vio de pronto agudizando su percepción líquida para captar con el espejo de agua de su rostro la causa de aquel movimiento, una causa que aparentemente no podría ser viviente, pues la vida resultaba inconcebible allí, en esa ignota caverna, oculta en las entrañas de roca de la montaña dorada. Pero la imagen de espanto que se reflejaba en el estanque Mengano desmentía esa suposición. Era sin duda su nombre el que había estado recostado contra el tronco del árbol manzano junto a la orilla y que ahora se incorporaba trabajosamente. Mas cuando estuvo completamente erguido, Mengano comprendió que aquel gigante blanco no era humano y tuvo el presentimiento de que se hallaba frente al gran antepasado hiperbóreo. Quería conservar su serenidad de estanque, pero un terror insensato se agitaba en las profundidades de su alma líquida, y cuando el gigante se acercó lo suficiente como para reflejar una imagen nítida, algo así como un rubor incontenible produjo círculos concéntricos en la superficie, ondas que delataban la inquietud de Mengano. Una vergüenza infinita se apoderó de Mengano al descubrir reflejada en el espejo de agua de su conciencia la miseria primordial de sí mismo, y a tal turbación se sumaba el horror de comprobar que el rostro del gigante estaba vuelto hacia su espalda, como si en un tiempo remoto hubiese girado su cabeza un medio círculo, quedando luego soldada para siempre. Sin embargo, lo que más impresionó a Mengano fue el conocimiento de que aquella agua que llenaba el lago subterráneo y que era la fuente del río Villano y de los incontables ríos que habían remontado en sentido inverso para llegar hasta allí, manaba abundantemente de una herida situada en el pecho del gigante. Al saber de aquel tormento milenario que había dejado marcada una huella de dolor en el rostro del gran antepasado, un último y terrible estremecimiento conmovió completamente a la conciencia de Mengano. Sin poder contenerse, la voz de Mengano se elevó desde la superficie líquida. Lucifer, oh Lucifer. Y como un amargo lamento, la voz del gran antepasado preguntó: ¿quién ha pronunciado el nombre del gran jefe? Y luego prosiguió: he sentido agitarse la fuente de la sangre pura. No sé tu nombre, respondió Mengano desde la superficie del estanque. Todo nombre es una catástrofe, un tizón en el infierno del demiurgo. Antes nosotros no éramos nombrados porque sabíamos nombrar, pero tú, espejo de la sangre pura, estás empeñado por la locura del mundo y necesitas de palabras. Yo era Anir, ¿recuerdas? Mas, ¿aún lo soy? Espejo de la sangre pura, tu locura al preguntar por mí es el reflejo de mi propia locura, del antiguo extravío que nos multiplicó y nos sumergió en la hez de la materia. Al principio amamos, ¿recuerdas? Al principio amamos. Te he venido a buscar, oh Anir, ascendió trémula la voz del estanque Mengano, pero para que tú me guíes hacia el origen de nuestra raza inmortal. ¿Podrás hacerlo?
Ya no puedo ver el origen. ¿No comprendes que mi rostro está vuelto hacia otra parte? Y además estoy moribundo. He sido herido al comienzo durante el combate de amor y la llaga infligida jamás volverá a sanar a menos que ella... Oh, Anir, yo deseo curarte, afirmó Mengano. Podrás recuperar tu eternidad. Ha venido conmigo la mujer Kali y te está esperando afuera. Ella te devolverá el honor si tú le concedes la honra de desposarla para siempre. Oh Anir, gran antepasado hiperbóreo, raíz de mi estirpe, no vuelvas a abandonar jamás a Kali. Suspiró el gigante herido con un gesto de infinito cansancio, mientras en sus ojos brillaba el fuego de la antigua pasión inextinguida, renovada ahora por la promesa que brotaba del estanque mengano de reencontrar a la mujer Kali. Sí, aseguró el gran antepasado con demencial resolución. Dices bien, espejo de la sangre pura, estoy dispuesto a completar mi muerte y luego a morir 1000 veces más solo por contemplar de nuevo el rostro de ella. Oh espejo, ¿qué nos sucedió? ¿Qué es esta embriaguez de abismo con que nos han derrotado? Éramos como dioses. Si al menos conservase mi tridente, la nueva lucha sería más pareja, pero así, herido y engrillado, sin posibilidad de mirar hacia el origen de frente, porque no tengo un rostro que enfrente, estoy condenado al extravío eterno, a menos que ella, mas no debo hacer esperar a la prometida. Entonces, avanzando con paso vacilante, tropezando por las cadenas que sujetaban sus tobillos, sangrando profundamente por la antigua herida, sin ver hacia dónde avanzaba, pues su rostro estaba vuelto hacia la espalda. El gran antepasado quiso caminar en dirección al estanque, pero aunque lo separaba muy poca distancia del lago subterráneo, no resultaba tarea fácil llegar hasta él, pues un entumecimiento de siglos había endurecido sus miembros. Sin embargo, enseguida rodó por el suelo rocoso, se deslizó en la pendiente de la orilla y finalmente se hundió silenciosamente en las aguas vivas del estanque Mengano. Y Mengano en ese momento tuvo la sensación de estar en el centro de una explosión de fuego que se expandía abarcando no solo los ríos de la sangre pura, sino también la totalidad del microcosmos. Jamás creyó el Sadaka Mengano antes de aquel Maituna que llegaría a conocer una pasión tan terrible y voraz como esa, que constituía, sin embargo, la única motivación hacia el mundo exterior por parte del gran antepasado. Pero tal gnosis era necesaria, como veremos, para completar la fórmula del quinto desafío. Cuando el gran antepasado se sumergió en el espejo del estanque Mengano, ya no hubo objeto que reflejar ni imagen reflejada. Toda diferencia se consumió en la explosión del fuego y la conciencia de Elviria Mengano y de Anir fueron nuevamente una sola. La totalidad de la sangre era entonces pura, transmutada gnósticamente, pero también era fuego por el misterio de amor. El siguiente paso de la fórmula se cumplió en ese momento de la expansión ígnea y la transmutación de la sangre. Desde que se iniciara el Maituna y Mengano jugara a ser río hasta el instante de la expansión ígnea y del regreso del gran antepasado, solo habían transcurrido unos minutos, quizá 10 o 15, pero durante ese tiempo la mujer Kali permaneció inmóvil en la posición de Lilith, pues así estaba pactado de antemano. Sin embargo, luego del regreso de Anir,
Sin ser clarividente, cualquiera hubiese advertido que el semblante del Sadaka resplandecía en una expresión de luciférica felicidad, en tanto que una inspección más minuciosa habría observado la suave aura verdosa que ahora se extendía en torno de su cuerpo. La mujer Kali no pudo dejar de notar el cambio, y fue tal vez por eso o por una compulsión inconsciente que comenzó a moverse rítmicamente con la decisión tomada de arrancar el semen del Sadaka, mientras el entusiasmo de ella iba en aumento. Mengano o Anir contemplaba su duro rostro sin ser notado, pues había entornado los párpados hasta solo permitir que pasara un débil rayo de luz. Hacía esto pues aguardaba el momento en que se cumpliría la sentencia del Tantra hiperbóreo. El odio de la mujer Kali abre las puertas de la eternidad, y en esta sentencia se apoyaba en gran medida el éxito de su fórmula. Según la sabiduría hiperbórea, en esa sentencia se encuentra la verdadera solución al misterio de la esfinge. Para aplicar dicha sentencia en el sadhana, el tantra hiperbóreo afirma que durante el maituna, con la mujer Kali, si el sadhaka consigue retener su semen, evitando que ella lo sepulte en su vientre infecundo, el odio de la mujer Kali abrirá las puertas de la eternidad. El odio se produce cuando a ella se le hace patente que no logrará arrancar el semen. Es en ese momento que se abren las puertas de la eternidad. Por eso hay que estar atento, sin que ella lo note, a las variaciones de su duro rostro, pues, como dice el Tantra hiperbóreo, las puertas de la eternidad son los ojos de la mujer Kali. No conviene agregar más comentarios a este misterio, pero vale la pena recordar que al observar los ojos de la mujer Kali se está contemplando un signo de muerte. La mirada de Mengano, como en un sueño, estaba clavada en los ojos de la mujer Kali, en tanto que ésta, jadeando rabiosamente, subía y bajaba su cuerpo para frotar el lingam con su yoni. Y los ojos de la mujer Kali, brillantes de lujuria, estaban también clavados en el rostro del Sadaka, tratando de adivinar el momento de su orgasmo y simulando con suspiros fingidos y gritos estudiados el propio orgasmo. Trataba de engañar al Sadaka sobre los efectos que su virilidad supuestamente producían en ella, para inducirlo de ese modo a completar el coito. Pero a medida que transcurría el tiempo sin que el maituna culminase en la eyaculación del semen, la furia de los movimientos se fue atemperando, y cuando en un momento dado la mujer Kali tuvo la convicción de que el orgasmo nunca llegaría, una chispa de odio emergió de las negruras de su alma y estalló eléctricamente en su rostro. Fue solo un instante, pero fue suficiente para que la mirada atenta de Mengano Anir descubriera que los ojos de la mujer Kali se habían transformado en dos ventanas de terrorífica negrura. Debemos declarar que este es el momento crucial del quinto desafío. Si en el Sadaka predomina la voluntad del gran antepasado, entonces todo estará perdido, pues él volverá a caer, y en ese instante de máxima tensión bioeléctrica amará afuera a la mujer Kali como antes amó a la mujer Eva, entregándole su semen. Pero si es el yo reorientado que busca el camino inverso del retorno al origen, quien impone la voluntad en la conducta del Sadaka, la inmortalidad será posible, pues éste no temerá asomarse a la eternidad.
En el Sadaka Mengano predominaba aún por sobre la pasión devoradora de Anir una voluntad inquebrantable de regresar al origen. Por eso, cuando los ojos de la mujer Kali fueron como grietas tenebrosas, más allá del signo de la muerte, Mengano se asomó a su misterio y comprendió que aquellas puertas de eternidad conducían a una noche más negra que todas las noches creadas por los dioses, a un vacío que jamás sería llenado por nada ni por nadie, a una nada absoluta e incognoscible que sin embargo era razón y matriz de todo ser. Y entonces ocurrió el milagro prohibido a la naturaleza mortal. Mengano sintió amor por aquella noche eterna. Kali, oh Kali, por una alquimia que solo podrá conocer quien haya penetrado el velo terrible del misterio de amor, el odio de la mujer Kali se transmutó en el amor a Kali. ¿Qué ocurrió a continuación? El frío. El frío de la noche eterna apagó la pasión primordial en la sangre del Sadaka y dejó a su corazón helado para siempre. Sintiendo su corazón helado de amor, la mirada de Mengano regresó de las profundidades de la noche eterna hasta la cuenca de sus ojos entrecerrados, y entonces, al abrirlos, comprobó con horror que la noche eterna también la amaba y la había seguido hasta su mundo, atravesando en sentido inverso el signo de la muerte, porque allí no estaba ya la mujer Kali, sino una deidad temible y vengativa que exigía de inmediato la muerte por amor. Kali era la representación de la noche eterna y como tal era negra y aterradora. Estaba desnuda y sus formas no eran bellas, sino opulentas y groseras. De su cuello colgaba un collar con incontables cráneos ensartados como cuencas. Eran las cabezas de sus amantes los que habían muerto por amor a ella, asesinados por ella, pues la diosa es la suprema prostituta, la que comparte el amor con todos sus amantes, pero también es la celosa esposa, la que no acepta ser traicionada por ninguno de ellos. Y aunque sabía lo que ella exigiría al contemplarla danzando sobre su vientre, Mengano volvió a sentir desde su corazón de hielo que la amaba más allá de todo límite. Por eso, conteniendo la respiración, llevó su conciencia hasta el huevo de Kundalini Shakti y sobre él proyectó 2 veces el mantra Lilith. Esta es la segunda llamada a Lilith. El Sadaka Mengano miraba hechizado de amor como Kali bailaba en torno a su lingam erecto la danza de la inmortalidad, dibujando con sus pies y con los mudras de sus manos las runas de la muerte. Cuando comprobó que la diosa ya había danzado 4 veces, supo que al culminar la quinta moriría, y no obstante esta certeza aguardó con calma la quinta ronda, y sólo cuando la espada se alzó amenazadora, sostenida por un férreo y negro brazo que cambiaba frenéticamente de lugar al ritmo de la danza, Mengano atinó a contener la respiración y proyectar sobre el huevo Kundalini Shakti por 3 veces el mantra Lilith. Esta es la tercera llamada a Lilith y es el paso final de la fórmula. Al nombrar por tercera vez el mantra, el huevo se rompió y de entre las membranas desgarradas nació a la vida el logos plasmador, plasmado a su vez con la forma hiperbórea de la divina Lilith, pero tan perfecta era su belleza, tan cegadora la luz de su mirada azul, tan embriagador el perfume de sus cabellos de seda, tan dulce el sonido de su risa, tan suave su piel de terciopelo,
tan irresistible el deseo de amor de su absoluta presencia femenina que verla y desposarla es un solo acto. Por eso, al romperse el huevo instantáneamente, se produce el orgasmo interior con el semen saltando hacia adentro para fecundar a la desposada, quien solo parirá al hijo de la muerte. En efecto, Lilith ha sido desposada por el gran antepasado y a éste es a quien inmortalizará al recrear el microcosmos con el poder de su verbo, según ya se explicó más atrás, pero el recrearlo le hace nacer de nuevo y es por lo tanto su hijo, un hijo de la muerte. Estamos exponiendo por separado aspectos de un solo acto, pues en el mismo momento del orgasmo, mientras Lilith es desposada adentro, un violento mandoble secciona la cabeza del Sadaka Mengano, pero aquella cabeza era también la del gran antepasado Anir, la que no podía mirar hacia el origen, y por eso el Sadaka Mengano, al sentir el horrible crujido de las vértebras cervicales al quebrarse mientras se hundía en la negra noche de la muerte, pensaba que perder aquella cabeza extraviada constituía sin ninguna duda una liberación. Y así resultaba que un instante después de desposar a Lilith, moría decapitado su esposo, quien resucitaría luego de otro instante como hijo de la muerte. Y ella, que nacía ya desposada, se convertía casi inmediatamente en viuda. He aquí las paradojas que se presentan en todas las vías de liberación. El Sida inmortal es hijo de sí mismo y también hijo de la viuda e hijo de la muerte. Pero solo el Kula Tántrica, quien ha ofrendado su cabeza en el altar de Kali, es llamado Kaput Niger, cabeza negra. Volvamos al quinto desafío. Luego de decapitar al Sadaka, Kali ensartó su cabeza en el collar y luego, siempre danzando, penetró en el cuerpo recién resucitado del Sadaka. Lo hizo por el costado, introduciéndose y cerrándola tras de sí en aquella antigua llaga que, según mienten algunos, también tenía Jesús Cristo. Repetimos nuevamente que el asesinato del Sadaka por Kali y el nacimiento y boda de Lilith ocurren simultáneamente porque tales sucesos son aspectos diferentes de un solo y mismo acto, la consumación del amor. Cuando el Sadaka ama a Kali afuera, recupera a Lilith adentro, consumando con ella las bodas mágicas, el coito del cual nacerá el hijo de la muerte. Por eso la felicidad de poseer a Lilith es indescriptible, así como lo es el éxtasis con que culmina el Maituna, el orgasmo del amor sin amor, en el cual el semen salta hacia adentro y repara el error original. No deben quedar dudas sobre el nacimiento de Lilith a partir de la ruptura del huevo Kundalini Shakti. Lilith no ha sido creada por un acto de imaginación, ni tampoco debe ser identificada con Kundalini. Por el contrario, Kundalini es a Lilith como el cuerpo humano es al espíritu hiperbóreo, un vehículo de manifestación. La fórmula para recuperar a Lilith ha sido la siguiente. Al contemplar la noche eterna a través de los ojos de la mujer Kali, el Sadaka proyecta su recuerdo sin rostro de la mujer hiperbórea y la negra eternidad desde la matriz de Sunaida devuelve al Sadaka el rostro de su amada, lo que significa desoculta para él el velo del olvido y la enfrenta con el espíritu de la mujer hiperbórea que fue su esposa de los orígenes. Pero ese contacto tanto tiempo esperado se da a través del mundo
por intermedio de la mujer Kali, y por eso el espíritu de la mujer hiperbórea se manifiesta primero externamente, viniendo desde la eternidad hacia el mundo y desde el mundo hacia el sadhaka. Es necesario entonces dar un cuerpo al espíritu para amarla y desposarla. Al ingresar al mundo desde la eternidad, el espíritu de ella es Kali, y porque es Kali ya tiene rostro, y al plasmar con su rostro el huevo del logos plasmador, ya tiene cuerpo. Pero al romperse el huevo, Kali entra porque ella es el espíritu de ella, quien debe nacer con el bello rostro de Lilith, mas antes de entrar, asesina al Sadaka decapitando su cabeza invertida, pues solo quien se ha muerto desde afuera puede ser resucitado desde adentro. Hay otro aspecto terrible de este misterio que no podemos soslayar. Para conseguir la inmortalidad hay que desposar a Lilith, por lo tanto Lilith debe vivir. Para que Lilith viva es necesario otorgarle un cuerpo de Kundalini Shakti, por lo tanto hay que plasmar el huevo. Para plasmar el huevo hay que contar con la danza de Kali, por lo tanto Kali debe revelarse al Sadaka. Para que Kali se revele es necesario el odio de la mujer Kali, por lo tanto la mujer Kali hará posible que emerja Kali. Para que emerja Kali, la mujer Kali abrirá sus ojos a la eternidad, invirtiendo su signo de muerte, que ya no estará hacia afuera sino hacia adentro. Por lo tanto, la mujer Kali debe morir. En efecto, la inmortalidad del Sadaka implica la muerte de la mujer Kali, muerte iniciática, muerte simbólica o muerte real por desencarnación. ¿Quién puede responder con certeza? Cada Sadaka occidental como mengano deberá resolver por sí mismo este misterio. Hemos expuesto con cierto detalle la fórmula de Mengano para demostrar que el tantrismo es algo más que un juego erótico o una serie de técnicas sexuales para mejorar la unión conyugal. Seguimos este camino porque queremos desalentar las prácticas tántricas en aquellos viryas que no estén capacitados para amar a Kali, porque esta vía solo ofrece la liberación a aquellos que, como Mengano, no temen entregar su cráneo para que adorne el collar de la diosa. Como epílogo del octavo comentario, podemos resumir lo expuesto afirmando que Mengano, Sadaka occidental, planteó con éxito el ritual de los 5 desafíos y consiguió su objetivo estratégico de inmortalizar el cuerpo físico y alcanzar la individuación absoluta. Sin embargo, entendemos que un epílogo tal, aun siendo exacto, puede resultar insuficiente para quien se interroga sobre los pasos posteriores de Mengano. ¿Es que nunca se podrá hablar de lo que ocurre después de la iniciación? Se nos muestra un ritual en el que se logra despertar a Kundalini e inmortalizar el cuerpo físico. ¿Significa eso que se ha alcanzado el Bril? Y etcétera, etcétera. Naturalmente no es aconsejable responder racionalmente a tales preguntas y por eso nadie que posea las respuestas accederá a comentar de esa manera el misterio del renacimiento y la inmortalidad. Podemos, sin embargo, aproximarnos al misterio si acudimos al lenguaje simbólico con el cual aquel se expresa. He aquí entonces un nuevo epílogo. Por una ribera arenosa flanqueada del variado follaje, caminan tomados de la mano ella y él. Al fin se detienen, frente a ellos está el agua, apuntando con el índice hacia el horizonte lejano. Él dice: más allá del agua está la montaña y detrás de ella el Bril. Tenemos la gnosis, solo nos falta recuperar el poder, oh amada. Y ella, sonriendo dulcemente, responde: oh amado,
El fin y el principio están ahora a nuestro alcance. ¿Hacia dónde iremos? Debemos ir hacia el principio, respondió él. ¿Qué será nuestro fin? Oh amado, ¿seremos capaces de abandonar estas delicias nuevamente? ¿Cuánto tiempo estuvimos separados? Seremos fuertes. Ya no temeré sobre la playa ni en el agua, a ti que eres suave como un soplo. Ahora tengo helado el corazón de amor y tu rostro, que resplandece de blancura, me ama desde la eternidad de la noche. Escucha, amada, el secreto que nos ha costado tanto conocer. El gran engañador ha levantado un paraíso en torno del Bril. Muchos regresan al paraíso, pero pocos se atreven a cruzarlo y marchar más allá. Y siguieron tomados de la mano. A veces él se detenía y danzaba, y entonces ella lo llamaba Jiva. Y cuando ella danzaba, él le dedicaba dulces miradas y la llamaba Parvati. Pero otras veces él desenvainaba su espada, radiante de belleza, y ella se tornaba ligera y volaba como el viento, y entonces eran Lucifer y Lilith, marchando hacia el origen, y tenían muchos otros nombres que eran como estos, residuos de antiguas rondas de amor. Un día llegaron muy cerca del lugar por donde había ingresado en el pasado, en aquel tiempo sin tiempo, cuando aún no conocían el significado de la palabra lágrima. Reconocieron con horror el bosque de manzanos y escucharon cómo sus frutos les llamaban entre risas y promesas. Pero esta vez no se detuvieron y al salir del bosque encantado comprobaron estremecidos de felicidad que aún estaba abandonado en aquel sitio el vehículo que algún día los trajera desde Hiperbórea. Visto desde el exterior parecía tallado en mármol, con sus 8 ventanas y su torre puntiaguda, semejante al casco de los sacerdotes tailandeses. Penetraron de espalda por una de las ventanas y posaron sus pies en el pasillo circular del interior. Antes de abrazarse y cubrirse de caricias mutuas, miraron por última vez a través de las ventanas el horror de la bestia. Luego se amaron sin reservas, libres ya de la locura, y entonces pues todavía continuaban de espaldas. Se aprestaron a girar el rostro hacia adentro de la nave para enfrentarse a la verdad.